El currículo es la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los elementos del currículo son los objetivos, las competencias, los contenidos, la metodología, los estándares de aprendizaje y los criterios de evaluación. El diseño básico del currículo corresponde al gobierno, además de determinar los contenidos, los estándares de aprendizaje y los criterios de evaluación. Por otro lado, las características de la educación primaria son carácter obligatorio y gratuito, 6 cursos académicos de 6 a 12 años, educación de calidad determinada por la equidad y la igualdad de oportunidades, y integra la expresión y comprensión oral, lectura, escritura, cálculo, cultura, hábitos de estudio, sentido artístico, creatividad y expresión de emociones. Objetivos, valores y normas. Aprender a obrar de acuerdo a ellas, respetar los derechos humanos. Desarrollar hábitos, tanto de trabajo individual como en equipo, así como actitudes de confianza en sí mismo, creatividad, adquisición de habilidades, para prevenir y solucionar conflictos y saber desenvolverse tanto con sus familiares como sus grupos sociales. Conocer, aprender y respetar. Saber que todos somos iguales respetando las culturas, sexo y no discriminar. Utilización de la lengua castellana. Es nuestra lengua oficial y tenemos que intentar lograr un hábito de lectura. Conocer una lengua extranjera. Nociones básicas para poder comunicarnos. Desarrollar competencias en las matemáticas. Ser capaces de aplicarlas en las situaciones de la vida cotidiana. Naturales, ciencias sociales, geografía, historia y cultura. Conocer los aspectos fundamentales. Tecnologías. Saber utilizarlas para ampliar el aprendizaje y desarrollar un espíritu crítico. Higiene y salud. Aceptar su propio cuerpo y el de los demás. Utilizar la educación física y el deporte como ayuda para la socialización. Conocer y valorar los animales. Desarrollar capacidades afectivas en lo personal y en lo social. Fomentar la educación vial. Respetar las señales de tráfico para así evitar accidentes. Las competencias básicas educativas son comunicación lingüística, se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. Matemáticas, habla acerca de la habilidad para utilizar los números y relacionarlos con operaciones básicas, símbolos y formas de expresión y razonamiento matemático. Conocimiento y la interacción con el mundo físico, permite interactuar con el mundo físico para comprender sucesos, predecir consecuencias y mejorar las condiciones de vida propia y de los demás. Tratamiento de la información y competencia digital. Se refiere al uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas reales y de modo eficiente. Competencia social y ciudadana. Hace posible comprender la realidad social en la que se vive y contribuir a la mejora de la sociedad. Competencia cultural y artística. El alumno podrá apreciar y comprender de manera crítica la variedad de gama de manifestaciones culturales y artísticas. Competencia para aprender a aprender. Requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas de las actividades que conducen al aprendizaje. Autonomía e iniciativa personal. Supone ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones, proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. Medidas de atención a la diversidad. La atención a la diversidad es el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de la salud del alumnado. Es un principio fundamental que debe regir toda enseñanza básica. Los principios básicos son expectativas positivas, perspectiva múltiple, contextualización, flexibilidad, inclusión, diversidad, normalidad, validación de los resultados. Los estándares de aprendizaje evaluable son un elemento del currículum que aparece como novedad en la LOMCE. Los podemos definir como especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje y concretan lo que el alumnado debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura. Hay indicadores del logro para calificar el grado en que se ha conseguido. Un ejemplo de esto es estándar de aprendizaje. El alumno contesta preguntas sobre la persona entrevistada y relaciona la entrevista con lo aprendido en clase.
En el número 4 indica que el estudiante puede con precisión contestar varias preguntas sobre las personas entrevistadas y puede decir cómo la entrevista se relaciona al material estudiado en clase. El número 3, el estudiante puede con precisión algunas preguntas sobre la persona entrevistada y se relaciona al material estudiado en clase. El indicador número 2 muestra que el estudiante puede contestar con poca precisión algunas preguntas y relacionarlo con lo visto en clase. Y por último, el indicador número 1 muestra que el estudiante no puede con precisión contestar a casi ninguna pregunta y no lo puede relacionar con lo visto en clase. Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos. Los contenidos del currículo se distribuyen en 10 asignaturas, de las cuales 5 son troncales: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera, todas estas enfocadas desde primero a sexto de primaria. 4 específicas: Educación Artística, Educación Física, Segunda Lengua Extranjera y Valores Sociales y Cívicos, enfocadas desde primero a sexto de primaria, excepto la Segunda Lengua Extranjera desde quinto a sexto de primaria. Y una de libre configuración, Educación Emocional y para la Creatividad, desde primero a cuarto de primaria. El conjunto de contenidos de cada asignatura se traduce en la adquisición de ideas de conocimiento. En la mayoría de ellas se enseñan técnicas y estrategias que deben ser aplicadas correctamente por cada alumno y alumna y que se pueden adaptar de mejor manera a las necesidades del niño, ya que son más llamativas y motivadoras. Entre ellas están las tecnologías de la información y la comunicación, para aquellas asignaturas más técnicas y no tan teóricas, y también son aplicadas según el criterio del docente. Existen materiales más simples y sencillos con los que los niños y las niñas podrán plantear sus tareas más visualmente. Estos son las fotografías, textos físicos, mapas, plantillas de dibujo, etc. El contexto macro de la enseñanza es aquel que fija los lineamientos de política educacional y la matriz del proyecto educativo. Este está representado por el Estado, la Administración Educativa, el Ministerio de Educación y se plasma en el currículum o en las leyes educativas. Por otro lado, el contexto micro hace referencia a las planificaciones áulicas donde se formulan los objetivos de acuerdo con la filosofía y la política de los niveles anteriormente nombrados. De esta manera se establecen los medios y las acciones, así como los instrumentos y recursos indispensables para lograrlo. En este nivel se trata la problemática educativa de una manera mucho más cercana y concreta. Por lo tanto, este nivel está formado por el sistema de prácticas docentes, que a su vez está constituido por diferentes programas con una planificación anual, otra trimestral y por último una en la que se lleva a cabo clase a clase.